Hubo un tiempo en que si pensabas en calidad alemana, en radios de lujo y televisores que eran símbolo de modernidad, un nombre lo dominaba todo: Grundig. La marca que nació en medio de la posguerra se convirtió en un gigante europeo de la electrónica, llegando a tener más de 38.000 empleados y presencia en todo el mundo. Pero lo que parecía un imperio indestructible terminó desplomándose en silencio. Esta es la historia de Grundig, del orgullo alemán al olvido. Fundada en 1945 por Max Grundig en Nuremberg, Alemania. Nació como una empresa que fabricaba radios en plena posguerra. Creció rápidamente porque ofrecía productos accesibles y de calidad en un momento en que Alemania necesitaba reconstruirse y modernizarse. La historia de Grundig comienza en un momento en que Alemania estaba literalmente en ruinas. Era 1945, el año en que terminó la Segunda Guerra Mundial. Ciudades devastadas, industrias destruidas, millones de personas sin empleo ni esperanza. Y en medio de ese panorama sombrío, un hombre llamado Max Grundig decidió construir no solo una empresa, sino un símbolo de reconstrucción. Max Grundig no era un magnate ni un político. Era un emprendedor nato, alguien con visión, coraje y una habilidad extraordinaria para detectar las necesidades de su tiempo. Comprendió algo que pocos veían en medio de tanta destrucción. La gente necesitaba entretenimiento, esperanza y conexión con el mundo exterior. Después de años de guerra y silencio, lo que los hogares europeos ansiaban era escuchar música, noticias y voces que devolvieran algo de normalidad. Fue entonces cuando Grundig lanzó su primer gran éxito, el kit de radios Heinzelmann. Lo ingenioso de este producto era que, debido a las restricciones impuestas por las fuerzas aliadas, no estaba permitido vender radios terminadas, pero sí kits que el propio usuario debía ensamblar en casa. El Heinzelmann fue un golpe maestro porque sorteaba las prohibiciones y al mismo tiempo devolvía a las familias la posibilidad de escuchar la radio en la intimidad de sus hogares. Ese fue el comienzo de una revolución. En cuestión de pocos años, Grundig pasó de ser un pequeño taller en Nuremberg a convertirse en el fabricante de radios más importante de Alemania. Su éxito no se debió solo a la calidad técnica de los productos, sino también a su habilidad para leer el espíritu de la época. En una nación destruida, Grundig ofrecía un pedacito de estabilidad: la voz de un locutor, una canción popular, un partido de fútbol narrado por la radio. Durante los años 50, la empresa se expandió rápidamente. Las radios de Grundig no eran simples aparatos electrónicos. Se convirtieron en el corazón de cada hogar. Eran muebles elegantes con acabados en madera, diseñados para encajar en la sala de estar como símbolo de modernidad y progreso. Tener una radio Grundig era motivo de orgullo. Representaba no solo la capacidad de escuchar música, sino también de conectarse con un mundo que volvía a abrirse después de la guerra. El crecimiento fue tan veloz que en apenas una década, Grundig ya era una marca de referencia en Europa. Su fundador, Max Grundig, se convirtió en un héroe industrial, un ejemplo del llamado milagro económico alemán, Wirtschaftswunder, el periodo en que Alemania Occidental se levantó de las cenizas para convertirse en una potencia económica global. Grundig no solo fabricaba radios, también empezó a producir grabadoras de cinta magnética, otro producto que revolucionó la manera en que la gente consumía y almacenaba música y voces. Por primera vez, las familias podían grabar mensajes, conservar recuerdos y reproducir su música favorita cuando quisieran. La visión de Max Grundig era clara. Quería que su empresa no fuera solo un negocio, sino un pilar de la vida cotidiana alemana y europea. Y lo consiguió. Para finales de los años 50, Grundig era ya una de las empresas electrónicas más grandes de Alemania, empleando a miles de personas y exportando sus productos a otros países. Lo que había empezado como un pequeño taller en la posguerra, se transformó en una fábrica de sueños que acompañaba la reconstrucción de todo un continente. A comienzos de los años 60, Grundig ya no era solo un fabricante de radios y grabadoras. Se había convertido en una marca icónica de la Alemania moderna. Y lo más importante, Max Grundig
Entendió que si quería mantener su liderazgo, no podía quedarse en un solo producto. La clave era diversificar. Fue en esa década cuando la empresa decidió apostar fuerte por los televisores. El televisor ya no era un lujo. Estaba empezando a convertirse en una necesidad para las familias europeas. La televisión era el medio que unía a millones de personas frente a la pantalla para ver noticias, programas de entretenimiento y sobre todo eventos históricos que marcarían a toda una generación. Discursos políticos, conciertos, partidos de fútbol, incluso la llegada del hombre a la luna. Grundig aprovechó esa ola y lanzó una línea de televisores que se caracterizaban por su calidad de imagen, diseño elegante y durabilidad. Tener un televisor Grundig era un símbolo de estatus. No era simplemente ver imágenes en una pantalla, era tener en casa un producto que representaba la ingeniería alemana en su máxima expresión. Pero la visión de la empresa no se detuvo allí. Durante los años 60 y 70, Grundig expandió su catálogo hacia los electrodomésticos y otros equipos electrónicos. Desde grabadoras de casete portátiles hasta sistemas de sonido de alta fidelidad, pasando por pequeños electrodomésticos para el hogar, la marca empezó a conquistar todos los rincones de la vida cotidiana. Max Grundig entendió que la gente no compraba solo un aparato, compraba confianza. Por eso, invirtió en diseño y publicidad. En una Europa donde el consumo se disparaba gracias a la prosperidad del milagro económico, Grundig supo posicionarse como una empresa que ofrecía tanto tecnología como prestigio social. En estos años, la empresa vivió un boom de expansión internacional. Sus productos no se limitaban a Alemania, estaban en Francia, Italia, España, Reino Unido, y poco a poco fueron llegando a América Latina y otros mercados. Grundig abrió plantas de producción en diferentes países y multiplicó sus empleados hasta convertirse en uno de los mayores empleadores del sector electrónico en Europa. En su apogeo de los 70, la empresa llegó a ser considerada una especie de embajadora de la calidad alemana. La frase Grundig, Made in Germany, no era un simple eslogan, era una garantía de fiabilidad. Quien compraba un Grundig sabía que estaba invirtiendo en un producto que duraría años, en una época donde la durabilidad era un valor muy apreciado. Además, la compañía se benefició del auge cultural de la época. Pensemos en esto. Los años 70 fueron los años de la música rock, del casete, del sonido estéreo, y Grundig estuvo en el centro de esa revolución cultural con sus equipos de sonido hi-fi, que se convirtieron en un objeto de deseo para miles de jóvenes. Escuchar a los Rolling Stones, a Led Zeppelin o a Pink Floyd en un equipo Grundig era toda una experiencia. En paralelo, la empresa apostaba por la innovación tecnológica. Fue pionera en introducir mejoras en el diseño de televisores a color, en la miniaturización de radios portátiles y en la calidad de sonido de sus sistemas. No era solo un fabricante más, era un referente de lo que significaba la modernidad europea. Para finales de los 70, Grundig tenía más de 38.000 empleados y era considerada el mayor fabricante europeo de productos electrónicos de consumo. Estaba en la cima, y su fundador Max Grundig era visto como una especie de Henry Ford alemán de la electrónica. Parecía que nada podía detenerlos. Grundig era poder, prestigio y modernidad. Sin embargo, lo que la empresa no sabía es que el mundo estaba a punto de cambiar. Y esos cambios, al principio invisibles, serían los que terminarían marcando el inicio de su caída. Si en los 60 y 70 Grundig había conquistado Europa, los años 80 fueron la cima absoluta de su imperio. Era la década en que la marca se consolidaba como sinónimo de calidad alemana y modernidad. Para millones de familias, tener un producto Grundig no era solo poseer un aparato electrónico, era demostrar estatus, confianza y pertenencia a un estilo de vida moderno. En los 80, la empresa alcanzó una magnitud impresionante. Más de 38.000 empleados repartidos en distintas fábricas en Alemania y Europa. Exportaba a más de 100 países y era considerada el mayor fabricante europeo de electrónica de consumo. En el viejo continente, su peso era comparable al que tenían marcas como Sony en Japón
o RCA en Estados Unidos. Su catálogo era tan diverso que Grundig estaba presente en casi cada rincón del hogar. Radios, televisores, grabadoras, sistemas de sonido hi-fi, casetes, electrodomésticos, hasta pequeños dispositivos portátiles que la gente llevaba consigo. Para muchos europeos, Grundig era la marca que definía la vida diaria. En particular, sus televisores marcaron una época. En los años 80, la TV a color se expandía rápidamente, y Grundig fue el líder en este sector. Sus televisores no solo destacaban por la calidad de la imagen, sino también por el diseño robusto y elegante. Era común entrar a una sala de estar y ver un televisor Grundig como pieza central del hogar. Incluso hubo países donde la palabra televisor era casi sinónimo de Grundig. Esto sucedía porque la marca había logrado conectar con la clase media europea, ofreciendo productos accesibles pero con la reputación de ser premium. En paralelo, Grundig dominaba también el sector del audio. La música era parte esencial de la cultura de los 80, desde Michael Jackson hasta Madonna, pasando por el rock europeo y la música disco. Los equipos de sonido Grundig eran un objeto de deseo. Quien tenía uno, no solo disfrutaba de mejor calidad de sonido, mostraba que estaba a la vanguardia. Los sistemas Hi-Fi Grundig, con sus grandes parlantes y su potencia, fueron parte de fiestas, reuniones y hasta de estudios profesionales. Representaban la unión de tecnología y cultura. Grundig en ese momento no era solo una marca, era un orgullo nacional. Representaba el milagro económico alemán en su máxima expresión. Así como Mercedes-Benz simbolizaba la ingeniería automotriz, Grundig era el estandarte de la electrónica alemana. Max Grundig, el fundador, se convirtió en un ícono empresarial y entonces era entrevistado en medios, admirado por otros empresarios y respetado como un visionario. La prensa lo describía como alguien que había sabido ver oportunidades donde nadie más las veía y que había logrado levantar un imperio desde cero. En términos financieros, los números eran asombrosos. Grundig facturaba miles de millones de marcos alemanes cada año, y sus ingresos crecían de manera constante. Su red de distribución era sólida, su reputación intachable y su presencia internacional imponente. A mediados de los 80, parecía que nada podía detenerlos. Grundig tenía la confianza del público, la innovación tecnológica de su lado y un prestigio casi inquebrantable. Era la marca que todos querían tener en casa. Sin embargo, en medio de todo ese poder, empezaban a surgir señales que pocos notaron. Competidores asiáticos como Sony, Panasonic y Samsung estaban innovando a una velocidad que Grundig no siempre lograba igualar. Los costos de producción en Alemania eran altos, y la globalización comenzaba a cambiar las reglas del juego. Lo que en los 80 parecía un reinado indiscutible, en realidad era también el preludio de una tormenta. Grundig estaba en la cima, pero el mercado estaba cambiando a un ritmo que pondría a prueba incluso a los gigantes. Los años 90 fueron un punto de quiebre para Grundig. Si los 80 habían sido la cima de su gloria, la década siguiente fue el inicio de una lenta pero inevitable caída. Y lo más interesante de esta parte de la historia es que al principio casi nadie lo notó. Desde fuera, Grundig seguía siendo un gigante, pero por dentro, los cimientos de la empresa empezaban a resquebrajarse. El mundo de la electrónica estaba cambiando de manera brutal. La globalización trajo consigo un nuevo escenario. Empresas japonesas, y poco después coreanas, empezaron a dominar el mercado internacional. Sony, Panasonic, Toshiba y más tarde Samsung y LG ofrecían productos innovadores, con costos más bajos y una agresividad comercial que Grundig no supo igualar. Mientras que Grundig mantenía gran parte de su producción en Alemania, con costos laborales y logísticos muy altos, sus competidores asiáticos producían más barato y lanzaban productos más rápidos al mercado. Eso hizo que poco a poco, Grundig pasara de ser la marca de confianza a ser la marca cara y poco flexible. El producto que alguna vez fue su mayor orgullo, los televisores, se convirtió en su mayor debilidad. La llegada de nuevas tecnologías,
como los televisores planos, el avance en pantallas de mejor resolución y la miniaturización, pilló a Grundig mal preparada. Mientras los japoneses sacaban televisores más modernos y con diseños más atractivos, Grundig tardaba en reaccionar. Sus productos seguían siendo buenos, sí, pero ya no marcaban la pauta. La innovación, que había sido su sello en los 50, 60 y 70, ahora la tenían otros. A todo esto se sumaron problemas financieros. La estructura de Grundig era pesada y costosa. Mantener tantas fábricas en Europa, con decenas de miles de empleados, era cada vez más difícil en un mundo donde la competencia reducía precios de manera agresiva. La empresa empezó a registrar pérdidas millonarias y aunque intentó diversificar su catálogo de productos, no logró frenar la tendencia. Grundig era como un transatlántico, poderoso, majestuoso, pero incapaz de girar rápido en medio de la tormenta. Max Grundig, el hombre que había fundado y levantado la empresa, se retiró en 1984 y falleció en 1989. Su ausencia marcó un antes y un después. Sin su visión clara y firme, la compañía empezó a perder identidad estratégica. Los nuevos directivos intentaron mantener la esencia de la marca, pero carecían del mismo instinto para adelantarse al mercado. Grundig pasó de ser una empresa innovadora a una empresa que seguía las tendencias tarde y sin el mismo impacto. En los 90, mientras Grundig luchaba por adaptarse, sus rivales ganaban cada vez más terreno. Sony dominaba el sector del audio y el video. Samsung y LG comenzaban a dar pasos gigantes en la televisión, y marcas como Philips y Panasonic consolidaban posiciones en Europa. Para muchos consumidores jóvenes, Grundig dejó de ser la marca moderna y empezó a verse como la marca de sus padres o abuelos. Ese cambio de percepción fue devastador, porque en el mundo de la electrónica el prestigio se mide por la capacidad de estar siempre al frente de la innovación. El resultado de todo esto fue que, hacia finales de los 90, Grundig ya no era el gigante indestructible que había sido en los 80. Era una empresa que seguía viva, que todavía tenía un nombre respetado en Europa, pero que estaba perdiendo terreno a pasos agigantados. La tormenta de la globalización, la competencia asiática y la falta de visión estratégica habían comenzado a hacer efecto. Grundig seguía de pie, pero el futuro ya no parecía tan brillante. Y lo peor estaba aún por venir. Los 2000 traerían la verdadera catástrofe. El nuevo milenio llegó con fuerza, pero para Grundig no fue una época de celebración. Fue el inicio del colapso definitivo. Lo que durante décadas había sido un emblema de la ingeniería alemana, se fue apagando poco a poco hasta desmoronarse. Y lo más trágico es que el derrumbe no fue por un único error, sino por una tormenta perfecta de problemas internos y externos. Desde finales de los 90 los números de Grundig ya estaban en rojo, pero en los 2000 la situación se volvió insostenible. Las pérdidas anuales eran millonarias, y la deuda de la empresa crecía sin control. La estructura gigantesca de fábricas y empleados, que había sido un orgullo en los 80, se transformó en una carga imposible de sostener en un mercado globalizado. Los competidores asiáticos ofrecían televisores más baratos y modernos, y la presión de los precios reducía los márgenes de ganancia de Grundig hasta dejarlos al mínimo. Cada año, la marca perdía participación de mercado, y cada intento de recuperación parecía llegar demasiado tarde. El corazón del negocio, los televisores, se convirtió en la tumba de la empresa. Mientras Sony, Samsung y LG lanzaban modelos con pantallas planas, tecnología LCD y diseños futuristas, Grundig seguía luchando con tecnologías que empezaban a verse anticuadas. El mercado pedía innovación y rapidez, pero Grundig respondía con lentitud. La percepción pública cambió. Ya no era el símbolo de la modernidad alemana, sino una marca que se había quedado atrapada en el pasado. El golpe final llegó en 2003, cuando Grundig se declaró oficialmente insolvente. Fue un shock para Alemania y para toda Europa. ¿Cómo era posible que un gigante que había dominado el mercado por décadas cayera de esa manera? La noticia ocupó titulares en todos los medios europeos.
Miles de empleados temieron por sus puestos de trabajo, y la marca que había sido orgullo nacional se convirtió en símbolo de la fragilidad empresarial. Lo que había sido levantado en medio de las ruinas de la posguerra, ahora caía en medio de la globalización. Tras la declaración de insolvencia, la compañía fue troceada y puesta en venta. Diferentes inversores intentaron rescatarla, pero el destino ya estaba escrito. La marca terminó bajo control del conglomerado turco Koç Holding a través de su filial Beko. Para muchos alemanes, esto fue un golpe emocional. Grundig, que había sido un emblema de la calidad alemana, ya no era alemana. Había pasado de ser un símbolo de orgullo nacional a una marca que sobrevivía bajo otro pabellón. La caída de Grundig fue un recordatorio brutal de lo que significa no adaptarse a tiempo. Su historia muestra que no importa cuán grande seas, si dejas de innovar y no te ajustas al cambio del mercado, el declive es inevitable. En los 2000, Grundig dejó de ser el titán que fue y se convirtió en un ejemplo de advertencia en escuelas de negocios y documentales sobre la industria. Hoy en día, cuando alguien escucha el nombre Grundig, la reacción depende mucho de la generación a la que pertenezca. Para quienes vivieron los años 60, 70 u 80, el nombre todavía despierta recuerdos de calidad alemana, de televisores y radios que acompañaron toda una vida. Pero para las nuevas generaciones, Grundig es apenas una marca más en los estantes de electrodomésticos, sin la gloria que una vez tuvo. Desde que pasó a manos del conglomerado turco Koç Holding, a través de su empresa Beko, la marca se ha reposicionado como un jugador secundario en el mercado global de electrodomésticos. Ya no compite directamente con gigantes como Samsung, LG o Sony en la vanguardia tecnológica, sino que se enfoca en ofrecer productos de gama media, televisores, electrodomésticos de cocina, sistemas de sonido y aparatos de consumo masivo. Grundig sigue existiendo, pero ya no dicta tendencias. Hoy su presencia se limita a supermercados, grandes superficies y ventas online, en un rango de precio competitivo, pero sin la innovación que la caracterizó en sus mejores años. Lo más impactante es que, en muchos casos, la gente ni siquiera sabe que estos productos que llevan el logo de Grundig ya no son diseñados ni fabricados en Alemania. El nombre se ha convertido en una etiqueta comercial, una sombra de lo que alguna vez fue el símbolo de la ingeniería alemana. En los 2020, Grundig intenta adaptarse a la ola de sostenibilidad y eficiencia energética. Sus campañas actuales hablan de electrodomésticos eco-friendly y de calidad accesible. Sin embargo, en términos de prestigio, la marca no está ni cerca de recuperar su antiguo lugar. Lo que una vez fue un imperio tecnológico, ahora sobrevive como una marca secundaria, desconocida para muchos jóvenes. La historia de Grundig es la de un gigante que nació en medio de la devastación de la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en sinónimo de esperanza y progreso para toda una generación. Fue un imperio que conquistó Europa, que empleó a decenas de miles de personas y que representó lo mejor de la ingeniería alemana. Pero también es la historia de cómo los cambios tecnológicos, la globalización y la falta de visión estratégica pueden derribar hasta al más poderoso. Grundig pasó de ser el líder indiscutible en radios y televisores a convertirse en un recuerdo borroso, en una marca secundaria que apenas conserva el nombre. Su caída nos deja una lección clara. En el mundo de la tecnología, no gana el que fue grande, sino el que sabe adaptarse cada día. Y Grundig, lamentablemente, no pudo hacerlo a tiempo. Y aquí viene lo más importante, brother. Si te apasionan estas historias de gigantes tecnológicos que pasaron de la gloria al olvido, suscríbete ahora mismo a Historias Tecnológicas, porque cada semana te traemos relatos épicos que muestran que ningún imperio es eterno y que hasta las marcas que hoy parecen invencibles pueden ser las próximas en caer.